Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de una de las últimas series de Netflix, Cadáveres, que consta de solamente 8 capítulos y los capítulos duran más o menos una horita. Hoy vengo con una serie que yo estoy muy dividido con ella y ahora os comentaré muchas cosas que me ha parecido, que no me ha parecido, pero bueno, es una de estas últimas series que Netflix, pues acercándose obviamente Halloween, pues de repente Netflix ya sabemos que empiezan a estrenar así cositas que nos encantan a nosotros en Halloween. Pero claro, yo pensaba que esta serie iba a ser como mucho más terrorífica y que iba a dar quizás un poquito más de miedo, aunque bueno, luego es un poco más de detectives, de investigación, etcétera, etcétera. Pero claro, llamándose Cadáveres, claro, yo pensé aquí, ya verás tú aquí, la fantasía aquí para Halloween. Pues bueno, realmente tampoco es que de miedo, es una serie más de detectives, de investigación, etcétera, etcétera. Ahora obviamente os voy a decir un poquito por encima de qué va la serie. Pero bueno, yo tengo que decir que esta serie la vi ya era como un par de semanas, lo que pasa que bueno, caí malo, como se puede comprobar por mi voz. Entonces, claro, he estado malo, no he podido grabar porque ahora mismo me escucháis así la voz un poco decente, pero que yo hasta hace poco no podía ni hablar. Menos mal que aquí el Andy siempre hace sus deberes y tengo aquí algunas cositas apuntadas para acordarme de nombres y demás, porque ya sabéis que yo soy malísimo para acordarme el tema de los nombres. Entonces, para empezar y deciros yo un poquito mi razonamiento de por qué la serie hay cosas que me gustan y hay cosas que no, porque yo tengo que decir que a mí la serie, cuando yo la empiezo a ver, a mí la serie me flipa muchísimo y me atrapa muchísimo, pero al mismo tiempo que me pasa eso, cuando llega el capítulo 4 o 5, de repente para mí la serie me va perdiendo. Pero yo, antes de decirles el porqué de todo, lo primero que voy a decir es explicarles un poquito por encima de qué va la serie para la gente que no lo sepáis, y ya luego tranquilamente aquí el Andy se pondrá a dar su opinión. La verdad que la trama de esta serie mola muchísimo porque en un barrio de Londres, si no recuerdo mal, creo que se llama Whitechapel o algo así, aparece un cadáver que en este caso tiene un tiro en el ojo y tiene como unas marquitas aquí en la mano. Aparece totalmente desnudo, pero lo peculiar de la serie, esto sí que tengo que leerlo, es que aparece en tres épocas totalmente diferentes. Aparece en 1890, en 1941, en 2023 y en 2053. Entonces, básicamente, un detective de cada uno de esos años, de repente, ¡pum!, le aparece un poco, no se le aparece un poco, no, sino que de repente le aparece el cadáver de este señor en el mismo punto. Claro, a partir de aquí vamos a ver cómo en cada una de estas épocas investigan este caso y obviamente lo peculiar de esto es saber cómo es posible que en 4 años totalmente diferentes aparezca el mismo cadáver de la misma persona, con el mismo tiro, con las mismas marcas. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues básicamente esta serie lo que va a hacer es relatarnos esas 4 investigaciones y veremos el por qué ese cuerpo aparece en esas 4 fechas totalmente diferentes, cuál es el punto de unión y qué está pasando detrás de todo esto. Porque claro, yo ahora mismo no les puedo contar nada más porque como les cuento algo más, de repente les cuento la serie y ustedes me matarán. Entonces yo realmente les recomiendo muchísimo que vayan a Netflix a ver la serie porque es muy interesante, empieza muy guay. Y obviamente luego a partir de ahí pues le van a ir desvelando muchas cositas y obviamente pues puede ser que les guste mucho, que no les guste mucho o como yo que estoy ahí en medio. Yo, como os he dicho antes, cuando empieza la serie, la verdad que a mí me resulta súper interesante y muy guay de repente ver como que aparece ese cadáver en 4 fechas totalmente diferentes, en 1800 no sé cuántos, en 1900 y pico, incluso en el 2053, ¿sabes? Que dices, vale, estamos yendo al pasado, estamos en el presente, que es 2023, y vamos a ir al futuro. Entonces mola mucho ir viendo cómo se investigaban en las diferentes épocas. Y también está muy guay ver el 2053, que es un poco pues la imaginación que tienen, ¿no? Para ver cómo será el mundo en ese momento. Entonces, realmente todo eso a mí me mola mucho y me gustó muchísimo. Pero es verdad que a mí la serie es como que me parecía muy interesante, ¿no? Porque claro, de repente ves que el mismo cadáver aparece en estos 4 años totalmente diferentes y claro, ¿qué punto de unión tienen entre todos ellos? Y es verdad que llega un momento el cual pues la serie empieza a tornarse de una manera la cual a mí pues digamos ese género o ese tipo de hacer series no me mola muchísimo. Igualmente ahora con spoilers pues os diré un poquito más en concreto a qué me refiero, porque ya sabéis que yo respeto mucho a la gente que no quiere saber spoilers.
Pero igualmente tengo que decir que dentro de lo que viene siendo la serie, a mí hay unas... la trama que más me gusta es la de 1800... A ver, que es que ahora mismo las fechas, claro, como son diferentes fechas, Andrés, se me olvidan. A mí la trama que más me gusta es la de 1890. A mí todo lo que pasa con ese detective y todo lo que hay alrededor de él me flipa muchísimo. Es verdad que de las 4 historias, digamos, que nos cuentan, es mi época favorita. El resto no es que me disguste, lo que os digo, en el 2053 me mola muchísimo pues ver cómo puede ser ese supuesto futuro, entonces también me mola mucho, pero digamos, de las 4 épocas, mi favorita es la de 1840. Igualmente yo, obviamente, a partir de ahora sí que ya voy a empezar a hablar un poco con spoilers para decir un poco más mi opinión con más razón, digamos, de por qué me perdió la serie en algún punto. Pero yo lo que digo, yo estoy escuchando muy buenas críticas de la serie. La serie no es que sea mala, cuidado, pero a mí, por un motivo en concreto, a mí la serie como que me fue perdiendo un poquito. Pero es más un poco, yo diría que es más por a gustos del tipo de serie que se acaba convirtiendo. Entonces, yo por si acaso, yo a partir de ahora voy a deciros algunos spoilers, ¿vale? Si ustedes quieren seguir viendo el vídeo, pues ustedes son libres, pero lo dicho, que a partir de ahora el Andy va a empezar a decir spoilers para deciros un poquito más en concreto el porqué de mi razonamiento, digamos, o el por qué me gustó o no me gustó esta serie. Como os he dicho, yo la serie pues la vi en nada más estrenó, me puse a verla. Y es verdad que ya sabéis, como os digo, que estoy malo y es obviamente he tardado mucho en grabar el vídeo y hay muchos nombres que a mí se me han olvidado. Pero a mí, hay que decir que a mí digamos, el Healing Head, que es este detective del 1840, me flipa muchísimo porque de repente descubrimos que empieza a tener como una relación con Ash, que es un periodista, es un fotógrafo de aquella época. Entonces, claro, yo cuando de repente a mí me metes aquí esta historia de estos dos en 1890, cuando de repente es 1890 o 1840, Andrés, porque creo que estoy diciendo las dos fechas. 1890. Entonces, es verdad que a mí el tema de que me metan un poco esta tramita de estos dos, de ver cómo se conocen, en aquella época un poco, claro, porque estamos hablando que es 1890, en lo cual obviamente todo esto del mundo gay o de las relaciones gays pues no estaban tan bien vistas como hoy en día. Entonces, bueno, es guay de repente ver cómo ellos pues se van enamorando, como poquito a poquito. No sé, como que me mola mucho todo eso que sucede con ellos. Entonces, por eso quizás también es mi trama favorita. Y también es verdad que la manera que se tenía de investigar en aquel momento era muy diferente. Que lo mismo pasa también luego en la época de 1941, ¿no? Que también la manera que se tenía un poco de investigar es totalmente diferente a la que tenemos hoy en día. Y oye, pues me resultaba interesante de repente ver, pues mira, pues las fotos que se hacían en aquella época, o el tema de las huellas, cómo se investigaba, ¿sabes? Las pruebas que en aquel momento pues se podían hacer a los cadáveres o cómo se podían hacer las cosas, porque claro, de repente vemos escenas de que le parten el cráneo, lo cierran, no sé qué, le sacan el cerebro, lo pesan, o sea, no sé, hay una escena como muy de aquella época, a ver, que hoy en día eso se sigue haciendo, pero bueno, no sé, que me ha molado mucho todo eso. Entonces, creo que mi trama favorita es la de 1890. El resto no es que me disgusten y el resto de personajes no me disgustan tampoco, porque de repente aquí tenemos a la inspectora o la detective de 2053, que en este caso es Mayfair Wood, que también me mola mucho de repente ver pues todo lo que pasa en ese 2053, todas esas tramas y todas esas cosas, la verdad que me molan mucho. Luego está Hassan, que es la detective del 2023. Y luego está el inspector Whitman, que este es el de 1940. Whitman también es un personaje que a mí me ha gustado muchísimo. Fíjate tú que a mí los que más me gustan son los más antiguillos, ¿sabes? Porque son como una manera de investigar, o cómo van vestidos, o como no sé, como todo lo que sucede me mola. Entonces, realmente lo que viene siendo las historias cuando empiezo a verla me mola. Obviamente es ponerme ya a grabar y ya están los perros ladrando, la gente gritando en la calle, en fin. Si ustedes escuchan perros ladrando y estas cosas es porque en la calle hay perros, ya está. Seguimos, que es que no tengo tiempo para grabar más. La cuestión es lo que os estaba diciendo, que a mí lo que vienen siendo las tramas de cada uno de estos detectives y demás me mola muchísimo, porque a veces se mezcla también un poco el tema personal y demás. Entonces eso a mí me mola, pero cuando aquí a Andy de repente esta serie le empieza a perder. Cuando yo de repente veo aquí como una especie de máquina, como alguien que va viajando en las diferentes épocas, y es que yo aquí es donde tengo el problema. Y es que yo a mí estas historias de viajar en el tiempo y todos estos rollos a mí no me gusta mucho. A mí es una cosa que
no me llama mucho la atención. Entonces, es verdad que es más lo que os he dicho, que es más a gustos de cada uno, porque a mí es un tipo de género o un tipo de historias que normalmente no me acaban de atrapar. Muy bien tiene que estar hecho o tiene que tener algo como muy especial para mí acabar como de encantándome. Es verdad que, a ver, luego te lo explican todo y cuando te lo explican todo, pues muy guay todo, tú lo entiendes y dices, vale, pues tiene su lógica. Y a ver, que está guay, por eso digo que yo no creo que sea una mala serie, sino que simplemente a mí me empezó a perder en el momento en el que yo de repente descubro esto de ir viajando en las diferentes épocas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ahí, ¿sabes? Es donde cuando a mí el interés empieza a decaer un poco. Es verdad que lo que digo, luego te lo explican todo, luego todo tiene su lógica, obviamente, y no es para nada complicado de seguir. Quiero decir que no es una de estas historias que voy a viajar en diferentes épocas, al pasado, al futuro, al presente, tal y cual, y te voy a volver loquísimo porque ya no vas a entender nada, no. Hombre, sí que hay algún momento en el que obviamente estás un poquito ahí a modo de ¿qué me estás contando? Que me estoy perdiendo un poco, pero luego tiene todo su lógica. Pero es lo que os digo, que quizás en mi caso es más un poco a gustos del tipo de serie que es. Pero la serie en sí no es nada mala, lo que os digo, yo los primeros capítulos, o sea, me los vi del tirón porque me parecía súper interesante, te mantiene un poco ahí esa intriga de ostras. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Cómo es posible que de repente el mismo cadáver aparezca en 4 décadas totalmente diferentes, que tienen en conexión? Es verdad que, a ver, yo pensaba, o tiran un poco por el tema sobrenatural, o obviamente era algo, un viajero del tiempo o alguna cosa de estas, porque obviamente que el mismo cadáver aparezca en diferentes épocas, escúchame, no tiene muchas más cosas, ¿sabes? O es un tema sobrenatural, o es alguien que viaja en el tiempo, o alguna cosa de estas. Porque a partir de ahí, quiero decir, a no ser que lo que nos quisieran enseñar es un poco de, bueno, pues os vamos a enseñar cómo se investigaba cada caso en cada época, pero claro, algo de conexión tenían que tener entre todos los casos, ¿no? Entre todas las épocas y demás. Es más, que incluso en algunos momentos que vemos que algunos personajes aparecen en las épocas de los otros. Es verdad que de repente aquí vamos viendo que hay personajes que van apareciendo, hijos de algunos que aparecen en otras épocas y todo luego tiene su conexión, todo tiene su tal. Y entonces lo que os digo, que la serie en sí, muy guay, tiene tramas muy chulas, aparte de lo que viene siendo la investigación de lo del cadáver, pero que en mi caso fue un poco más a modo personal de que este tipo de género, pues no es un género que a mí me llame mucho la atención. Y es verdad que ya cuando lo introducen, ahí es cuando yo digo, como que pierdo un poquito el interés. Pero lo que os digo, que para nada la serie es una serie mala, es una serie que engancha. Yo por ahora las críticas que escucho de la gente son muy buenas. Lo único que es lo que digo, que yo como pues no me llama mucho la atención esto de viajando en los tiempos, pues a mí me perdí un poquito. Pero que también tengo que decir que yo me terminé la serie y me pareció como interesante. Pero si tengo que ser sincero, no puedo decir que la serie me ha gustado igual al principio que al final. Es verdad que yo al principio te digo, vale, pues la serie es un 9, un 10. Y para mí, conforme avanza, pues digamos ya en el capítulo 4 o 5, pues ya te voy bajando yo un poquito la nota, ¿sabes? Y al final te digo que yo que es un 5. Entonces, empecé muy aquí arriba, ¿sabes? Y mi interés fue decayendo, pero tampoco es que la serie sea un horror, ni muchísimo menos. Entonces, igualmente, lo que siempre digo, yo quiero saber aquí abajo en los comentarios vuestra opinión, si os ha pasado lo que a mí, si no, si os ha gustado absolutamente toda la serie, pues bueno, todo lo que ustedes quieran decirme, me lo dicen aquí abajo. O Andy, mira, no tienes razón, la serie es un 10 todo el rato. O sea, yo aquí ya sabéis que lo que me gusta es debatir con ustedes aquí abajo. Y obviamente que me deis vuestra opinión y saber un poco si soy el único que le ha pasado un poco esto. Es verdad que yo por ahora solamente he escuchado a gente que le ha flipado muchísimo y que es una maravilla y que todo esto. Y yo no digo lo contrario, lo único que mi interés estaba aquí y conforme pasaron los capítulos fue decayendo un pelín. Así que lo dicho, señoras y señores, aquí abajo en los comentarios hablamos de todo lo que ustedes quieren que hablemos de la serie. Y si ustedes han llegado hasta este punto del vídeo, lo que siempre digo, tienen dos opciones: darle al me gusta si les ha gustado el vídeo, o darle a no me gusta si no les ha gustado el vídeo, si no les ha gustado mi crítica, si de repente son super fans de la serie y piensan, pero tú ¿cómo vienes aquí a decirnos a nosotros que esta serie decae? Nada, un no me gusta. Pues ustedes pueden hacer lo que quieran, porque por aquí abajo YouTube les pone los botoncitos para que ustedes hagan lo que quieran, o al me gusta o al no me gusta. Pero oye, que si os ha gustado el vídeo, no me habéis visto antes y os ha gustado el canal, pues mira, yo aquí te hablo de series, de realities, de Funkos, de compras. Oye, si te ha gustado el canal, pues yo te animo a que te suscribas, porque a mí cada vez me gusta más que estéis más personitas ahí detrás. Así que muchísimas gracias a todos por suscribiros aquí al canal. La verdad que creo que lo acabo de explicar de una manera muy rara. Pero bueno, que muchísimas gracias por suscribiros. Y también nos podemos ver por Instagram, que por allí pues hablo en privado con muchos de vosotros del tema de las series, porque yo en cuanto acabo de ver una serie, publico por ahí una foto y ya me pongo a hablar en privado con algunos de vosotros.
Así que muchísimas gracias también por seguirme por allí por Instagram. Y aquí el Andy se calla ya porque tengo la voz un poquito tocada. Hasta mañana con otro vídeo. Adiós.